Bueno, señores, la Bienal de Arquitectura de Venecia. Ustedes saben que la Bienal de Venecia, como su nombre lo indica, es cada 2 años. La de arte, y en el año intermedio, es la de arquitectura. Nosotros tenemos ese fabuloso pabellón en los Arsenales, que se inauguró hace cuánto, Magdalena, 2 años. Ya 2 años, ¿no? Sí, exactamente, con la Bienal de Arquitectura de 2012. Claro. Y el año pasado, es decir, en el 2011 se firmó el comodato y se inició la obra de restauración que vos estuviste. ¿Cómo no? En la Bienal de Arte fue eso. Exacto. Y se inauguró con la de Arquitectura de 2012. Exactamente, la inaugural, la apertura del pabellón, que es de los Arsenales, de 1000 edificios históricos que están en la lista de Patrimonio Mundial, no, que son de 1570. Bueno, vos los viste. Sí, sí, extraordinario. Sí, sí, sí. Bueno, vos no los viste por dentro, es decir, es una gloria. Bueno, tendré que volver a Venecia Sí. El año que viene para la Bienal de Para la Arte, Bienal de ojalá Arte. que sí, porque vale la pena. Ustedes saben que durante muchos años la Argentina no tuvo pabellón en la Bienal de Venecia, que es el gran evento de arte no mundial, el más grande, el más grande. Y ahora tenemos pabellón propio, que fue una lucha de mucho tiempo. Es muy grande el pabellón. ¿Cuántos metros tiene? 500 metros cuadrados. 500 metros es cuadrados. de los pabellones más grandes que hay en todo el contexto de los Arsenales. Ah, uno de los más grandes tenemos. Sí, uno de los más grandes. Ya ahora, la prueba es que arriba del nuestro han ubicado los pabellones de Sudáfrica y creo que de Emiratos Árabes, por lo menos el año pasado. Hay 2 arriba y abajo es todo Argentina. Todos los 500 metros que siempre tienen prelación los de abajo, ¿no? Y por supuesto. Además está en un muy buen lugar. Sí, creo que es una de las cosas que cuando termine este gobierno le estamos dejando a la Argentina. Eso queda, obviamente. Porque si tenemos en cuenta que Pío Colibadino estuvo en 1905 y fue nuestro primer artista en la Bienal, y estamos ahora cada vez con presencias más importantes todos los años, es porque tenemos un pabellón que lo amerita y que debemos llenarlo. Y con cosas valiosas que las tenemos. Y conservarlo y tenerlo para siempre, porque la verdad que fue un logro grande llegar a tenerlo. Antes se alquilaban espacios, yo me acuerdo. He ido a otras bienales en Venecia. No teníamos pabellón, entonces se alquilaban lugares pero fuera de los Arsenales. Trashumantes, inclusive fuera de los Giardini, a veces en librerías. Y grandes artistas. Me acuerdo, por ejemplo, cuando Noé fue arriba de una librería, que no es lo mismo, porque es otro circuito. La gente va ahí, la gente va, se instala en el corazón. Y en este momento la gente va caminando de los Giardini a los Arsenales, así. Sí, es al lado. Es al lado. El paseo es todo. Es todo, exacto. Todo. Bueno, esta es la Bienal de Arquitectura y este año tiene características propias, especiales. ¿Cuál fue? Porque hay un lema de la Bienal, ¿no es cierto? Hay un lema de la Bienal que ponen los italianos, que han convocado a un gran arquitecto que es Rem Koolhaas, que es Fundamentals. Toda la Bienal, el idioma oficial es en inglés. Y para sintetizar y ir a lo nuestro, lo que pretenden ellos es volver a la arquitectura y no a la arquitectura de arquitectos o de artistas. Claro, ellos dicen, grandes figuras, a la arquitectura con visión social y a la arquitectura que incluya a un colectivo. Y el lema que proponen para todos los países invitados, que en la Bienal de Arquitectura somos menos que en la de Arte, porque es una Bienal mucho más joven, claro. es la edición 14. Esta es la 14, claro. El lema es absorbiendo la modernidad. Absorbiendo la modernidad. ¿De qué manera los países fuimos absorbiendo la modernidad que se supone partió de las vanguardias europeas? Claro, y toman el siglo. Entonces, de 1914. Toman el siglo 1914-2014 porque este año toda Europa está movilizada con la evocación de la Gran Guerra. De la Guerra del 14. Nosotros planteamos en el seno del grupo, que es el mismo colectivo de arquitectos con el que trabajamos hace 2 años, con la diferencia de que no tenemos la tutela de Clorindo Testa, que fue el que comandó aquel grupo maravilloso. Me acuerdo bien. Bueno, ese grupo lo hemos continuado y nos propusimos hacer un corte en 1910, porque nosotros entendimos que para cotejar
con 2014 nos servía como un año clave, el 1910, que es el año de nuestro centenario. Claro, ¿no? claro. Entonces, o sea que arranca desde ahí. Desde y partimos 1910. desde ahí, y el lema que decidimos entre todos fue Argentina Ideal Real. Ajá. Porque lo que fuimos planteando es de qué manera las ideas de la modernidad europea fueron cuajando y generaron debates muy profundos en la Argentina. Sería interesante poder verlo, se inaugura hoy la Bienal de Arquitectura, que las propuestas de los otros países, ¿no? Sobre todo los países europeos, cómo trabajan este tema. Claro, yo creo que los europeos lo van a plantear de manera muy diferente de cómo lo planteamos nosotros. Sí, seguro. Nosotros, de alguna manera, aunque también para ellos es curioso, pero todo lo que implica de violencia bélica, de catástrofe, 1914, por otro lado, está acompañado, para quienes trabajamos en el mundo de la cultura desde hace muchos años, sabemos, por la irrupción de las vanguardias con todos los sismos, claro. El dadaísmo que destruye la literatura y dice empecemos todo de nuevo con esa especie de sopa de palabras, pero de ahí inmediatamente va a surgir el surrealismo, obvio, el ultraísmo, claro. y todos los movimientos, y de la misma manera en la arquitectura. Ahora, ¿por qué nosotros arrancamos de 1910? Porque en 1910 todavía la Argentina era una Argentina que recibía muy fuertemente aquella antinomia de civilización-barbarie. Claro. Y yo siempre pienso que hoy todavía hay algunos grupos minoritarios que dicen, bueno, ¿te acordás? Pero en el centenario éramos la 7ª economía del mundo. Pero era un país para pocos. Lo dijo muy bien en un artículo que leí hace relativamente poco de Mempo Giardinelli, que éramos sí la 7ª economía del mundo. Eso es real. Y es real, pero también era un país donde no existían derechos sociales ni distribución de la riqueza. Claro. Pero además todo en arquitectura, todo el modelo francés. Ahora, lo importante es que en ese momento, claro, la ebullición que tenemos aquí es que ese momento del centenario, y nosotros por eso distribuimos este periodo de un siglo en 8 etapas. Y en esa etapa lo que vemos es que hay un debate muy fuerte entre el academicismo de la Escuela de Bellas Artes de Francia, que está plasmado tanto en el Palacio San Martín, del que acabo de venir, la Cancillería, como de todos los palacios que hoy son sedes de embajadas, y otros edificios públicos, como el Parlamento, como el Teatro Colón, que es de 1908, como grandes edificios públicos y palacios también en algunas provincias. Y por otra parte, está todo el movimiento de las vanguardias, que aquí prende muy fuertemente, porque está acompañado también con grupos de intelectuales, de arquitectos, que miran hacia Europa, pero que también huyen de Europa, porque ya a comienzos del 30 se está empezando a cocinar lo que va a ser el nacionalsocialismo. Claro. Y ahí ya estamos en la segunda etapa, diría yo, que nosotros tomamos de 1925 a 1945. Pero en 1910 a 1925, a mí me parece que es muy importante registrar la diversidad de hoy, tiene que ver con la diversidad que tuvimos siempre. Hablar de ideal real supone un debate entre lo que aquí queríamos hacer y lo que se plasmó. Claro. Y por eso, en cada periodo, lo que hacemos es instalar una suerte de biombos plegables que le den un juego y un movimiento a ese pabellón. Todos tienen en el centro un plasma inmenso donde pasamos un sinfín de momentos de películas argentinas desde el arranque del cine argentino hasta el presente. Donde se muestra la arquitectura, el rancho, el conventillo, la ciudad, como fondo el obelisco, realmente, y con eso le quisimos dar más dinamismo a lo que estamos mostrando. Es muy interesante la idea. Sí, y ahí hay dos hechos, te decía, que para mí son fortísimos, que es
la influencia de la exposición del Art Deco en París de 1925 y la visita de Le Corbusier. Que nosotros, y yo he aprendido muchísimo trabajando con estos arquitectos de este equipo fantástico, la visita de Le Corbusier marca un antes y después para la arquitectura de la Argentina. Seguro. Y cuando Le Corbusier, que viene en 1929, a raíz de Le Corbusier que tenemos la casa esta famosa, la Casa Curucheta en La Plata. La Casa Curucheta en La Plata, que se hizo esa película tan buena hace unos años. Sí, bueno, esa película está. Exacto. Claro. Esa película está dentro de los fragmentos. Y el estilo que influenció en la casa de Victoria Ocampo en Barrio Parque. Ahí está, y ahí está la Bauhaus. Claro. Si no hubiéramos tenido todos esos alemanes que se vinieron a refugiar en la Argentina, no hubiéramos tenido a comienzos de la segunda etapa el racionalismo, que nosotros no lo valoramos suficientemente, pero el racionalismo, a mí que me ha tocado viajar por temas de patrimonio, cuando fui presidenta de la Comisión Nacional de Museos y Monumentos, a todos los países de Latinoamérica y sobremanera a los mexicanos que valoran e invierten muchísimo en la preservación de su patrimonio, ellos envidian el racionalismo que tiene la Argentina. Claro. Nosotros ya teníamos los primeros grandes monumentos, que hoy son monumentos, obras de Bustillo, que eran revolucionarias. Y como vos decís, la casa de Victoria Ocampo en Barrio Parque es un monumento del racionalismo. Bustillo, que es el Hotel Provincial de Mar del Plata, el Casino, el Hotel Yao Yao de Bariloche. Exacto. Entonces, ahí se va manifestando algo que es una continuidad, y en eso sí hacemos una continuidad de nuestra Bienal anterior, que el lema era identidad en la diversidad. Claro. ¿No? Una identidad que se prolonga. Y llegamos así al periodo del 45 al 55, que es un momento muy especial, y ahí es importante el rol de las universidades y del sistema universitario, que a veces los argentinos no nos sentimos suficientemente orgullosos del sistema universitario que tenemos. En 1946 se crea el Instituto de Arquitectura y Urbanismo en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Tucumán, donde surgieron camadas de grandísimos arquitectos como los Peli, como Sacriste, una cantidad de arquitectos que son figuras, en el mundo y que hicieron escuela en todo el noroeste y en la Argentina, y que después se proyectaron al mundo. Y ahí, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante la creación? Porque coincide con un momento del estado de bienestar, y la propuesta de este instituto es: vamos a ordenar el país, planifiquemos ese crecimiento urbano que había sido terriblemente desordenado hasta el 45. Que volvió a hacerlo, porque después vos planteás, siempre, después viene, qué sé yo, las autopistas durante los gobiernos militares, por ejemplo, uno ve una falta de... Exactamente, ese es un momento donde nosotros hacemos como un corte que se va a notar mucho en la arquitectura, porque en realidad el momento de la dictadura militar del 76 viene precedido por una etapa que nosotros hemos denominado el optimismo cultural de los 60, que es la era del hippismo, el optimismo en el desarrollo científico, cultural, la época del Ditela, y el proceso militar también es una imagen. Por eso lo de ideal real, es decir, construyen autopistas, está bien, todos los gobiernos deben construir infraestructura, pero por ahí no hubo una no hay una planificación adecuada. Y además se construye algo que nosotros vimos y analizamos muy bien, porque analizamos que todo tiene una razón social. La arquitectura refleja el estado de la sociedad. Ahí está, es y eso. Para construir las autopistas, acá nomás, y para construir la 9 de julio, se tiraron abajo edificios maravillosos. Maravillosos. O sea, se produjo una suerte de herida en el tejido urbano que se corresponde con la herida que estábamos viviendo en el tejido social y con la fragmentación. Exactamente. ¿No? Así como después, en el periodo de recuperación de la democracia, si bien es un momento de enorme libertad, de expansión, de poder decir lo que queremos, de repatriación de artistas, de intelectuales, también es un momento, no nos olvidemos que
los 80 son el periodo que los organismos internacionales llaman la década perdida. Para nosotros, no, yo pienso que no fue una década perdida porque fue la recuperación de la democracia. Pero no hablan en términos económicos. En términos económicos, los 80 se nota en nuestra arquitectura porque al haber sido destruido el aparato industrial por el proceso militar de los años 70, aquí la concentración económica se produce en el ámbito financiero y los grandes edificios de ese periodo son, por ejemplo, edificios de arquitectura bancaria, y es el momento en que los supermercados se convierten en hipermercados. Bueno, después vienen los 90, los shoppings, ¿no es cierto? Todo eso también refleja. Los shoppings. Claro. Y también el tema de los barrios privados, de los barrios cerrados, que se corresponden con una concepción no de la distribución, sino de la concentración del poder y de la exclusión. Lo que veíamos con los arquitectos es que no teníamos que estar desesperanzados en esta década última, que nosotros, este periodo comprende de 2000 a 2014, porque realmente se ha recuperado en la Argentina la inversión en obra pública, en infraestructura planificada, y la inversión en obra pública cultural que no existió durante décadas y décadas. Por ejemplo, podemos decir el Museo del Bicentenario. Del Museo del Bicentenario, sí, el edificio, mural de Siqueiros, la recuperación del mural de Siqueiros, el edificio del museo, del Centro Cultural del Correo Central, no se abrió todavía, que todavía no se abrió, pero que se va a inaugurar en 2015. Se han inaugurado, cosa que me parece muy importante porque nosotros rescatamos el federalismo a lo largo de nuestra muestra, porque no es lógico, porque es la arquitectura de la Argentina y porque están representados en este grupo de arquitectos las tres organizaciones que representan a los arquitectos, que son la Sociedad Central, el CEPAU, que es el Consejo Profesional, y FADEA, que es la Federación de Arquitectos de la Argentina. No, lamentablemente no podemos viajar todos a Venecia para ver esta muestra, pero es como se muestra la arquitectura de la Argentina en el mundo, porque es realmente la vidriera del mundo. Magdalena ya está viajando para allá, está hasta noviembre, y bueno, felicitamos y vamos a seguir conversando, porque todavía el año cierra con la Feria del Libro de Guadalajara, que es la feria más grande del mundo de libros de habla hispana. Y bueno, la Argentina es invitada de honor, lo está organizando acá la señora y por supuesto allá vamos a estar. Ahí sí que va a haber de todo. Ahí va a haber de todo, ya hablaremos de ese tema. Por ahora Venecia. Sí. Gracias, buen viaje Magdalena. Y gracias, mucha suerte Cristina, en gracias Venecia. Cristina. Enseguida volvemos, no se vaya.